Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, sí, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por este espacio y por compartir esta tarde. Chicas, sí. Bueno. Bueno, a ver, la idea de este encuentro tiene que ver con este título, que es pensar las emociones desde las prácticas inclusivas, ¿sí? Con lo cual quiere decir, bueno, repensar, volver a pensar o pasarlas por otro eje, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva vamos a ir trabajando y vamos a ir pensando, ¿sí? A ver, les digo un poquito cómo lo organicé. La primera parte por ahí va a tener algunas cuestiones un poquito más conceptuales, ¿sí? Algunas ideas como enmarcar, ¿sí? Lo que vamos a ir trabajando. Y en una segunda parte por ahí vamos a entrar más en relación a situaciones del aula, ¿sí? A poder ver y pensar, que es esto que quiero compartir, de pensar las emociones desde las prácticas inclusivas. A ver, y pensar desde el aula es pensar desde experiencias docentes, ¿sí? Recortes de experiencias docentes que, las podemos poner a pensar y bueno, y sería bueno si hay un espacio para poder intercambiar. De todas maneras, yo les digo que si alguien quiere ir comentando o hablando mientras yo hablo, más que recontra, ultra, súper, bienvenido sea, ¿tá? Porque yo me voy como orientando y reperfilando en lo que voy diciendo a partir de ese trabajo, ¿tá? Bueno, a ver, tengo muchas cosas que agarrar, pero bueno, voy a tratar. A ver, la primera cuestión, ¿sí? Es cuál es mi propósito fundamental, mi propósito, ¿sí? Lo que yo quiero compartir con esta charla de hoy. Bueno, tiene que ver con esto, con ubicar prácticas que están vigentes, ¿sí? Prácticas docentes que justamente hacen esto, se desacoplan, ¿sí? O sea, se corren, ¿no? Producen diferencia, dialectizan, ¿no? Aquellas prácticas que están establecidas, aquello que podemos llamar más del orden de los programas, ¿sí? de lo que está programado, de lo que está establecido. Y justamente esas prácticas, ¿tá? Esas prácticas que se desacoplan de lo establecido, que hacen diferencia, son las que permiten formas de enseñanza, ¿sí? Formas de encuentro, formas de educar, ¿no? Que son como nuevas, inéditas, insospechadas en tanto no están anticipadas en ningún programa, en ningún manual, ¿sí? Y que por eso mismo constituyen prácticas inclusivas, ¿tá? Digo, acá tenemos una primera cuestión para pensar, digo, que justamente las prácticas inclusivas no pueden estar preconcebidas, porque justamente las prácticas inclusivas tienen que ver con responder al otro en una situación inédita, en una situación inaudita, ¿tá? Ese sujeto, ese niño, esa niña con los que nos vamos encontrando en el aula no es el niño esperado, esperable, ¿sí? No es el niño del libro, del manual del manual de desarrollo, y ahí es donde tenemos que inventar prácticas que entonces tampoco están preestablecidas, ¿tá? Entonces, hablar de prácticas inclusivas implica siempre pensar en prácticas que no pueden estar previamente estipuladas en ningún manual. Bien, entonces, la otra cuestión que vamos a ubicar como introducción es que pensar prácticas inclusivas es pensar en las prácticas docentes, ¿sí? Es pensar las prácticas docentes. Las prácticas docentes son prácticas inclusivas. No es que tienen que serlo o que algunas lo son y otras no. Las prácticas docentes son prácticas inclusivas, ¿tá? Ahí tenemos que también ir como revisando y repensando, ¿no? Algo de
de los modos de pensar, ¿no? De los modos de pensar. Y como prácticas docentes están siempre tensionadas, o sea, son prácticas que están en tensión y están en tensión entre la adaptación, ¿tá? Digo, a ver, las prácticas docentes siempre tienen, por un lado, esta cuestión de conformidad a lo establecido. A ver, o dicho de otra manera, ¿no? Enseñar para que los sujetos se adapten al mundo de hoy, ¿sí? Para que puedan vivir en el mundo de hoy. ¿No? Digo, entonces, las prácticas docentes tienen que ver con esto, con adaptarse, con la adaptación a lo establecido. En esto que se formula como educar para el mundo de hoy, bueno, eso. Pero por otro lado, las prácticas docentes también tienen otra, ¿sí? Están tensionadas, ¿no? Por eso hablábamos ahí de la tensión, por algo que tiene que ver con la resistencia, ¿tá? Que los podríamos formular como educar para cambiar el mundo. Educar para cambiar el mundo. O, por lo menos, ¿sí? La necesidad, sentimos la necesidad de enseñarles a los chicos y a las chicas, ¿no? Que el mundo ahí afuera no es lo mejor que quisiéramos o no es precisamente un modelo a seguir, ¿no? Entonces, esta tensión, después la vamos a retomar cuando pensemos específicamente sobre el tema de lo emocional y de lo que se llama educación emocional en la escuela hoy, ¿sí? Entonces, vamos a volver a encontrarnos con esta tensión. Ahora, esta tensión no quiere decir que esto tenga que resolverse en un polo o en otro, ¿eh? Digo, es una tensión que hay que sostener, es una tensión irresoluble, no es una tensión que no es una tensión que tiene que ver con un error o con que algo funciona mal. Es inherente a las prácticas docentes. Es una tensión inherente a las prácticas de enseñanza. Y es por donde tenemos que navegar permanentemente sin que esto se resuelva en un polo o en otro, ¿tá? Bueno, entonces vamos a comenzar a pensar las emociones, pero las vamos a pensar aquí, la propuesta que hoy les voy a hacer es pensarlas desde las humanidades, ¿sí? Desde el polo de las humanidades. No vamos a pensar las emociones desde el polo más biologicista, ni desde la vertiente conductista, sino desde el polo de las humanidades, desde ese eje. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vamos a pensar ahí en relación a sujetos situados, ¿tá? A sujetos situados históricamente, a sujetos situados socialmente, ¿tá? No vamos a pensar en sujetos abstractos, no vamos a pensar en sujetos teóricos, sino que vamos a ir pensando en sujetos situados, ¿tá? Y ahora vamos a entrar, ¿tá? En la temática, vamos a ir entrando de a poquito y lo primero que vamos a tomar como conceptos muy chiquititos, no se asusten, digo, vamos a tomar, no es que vamos a dar una clase de Spinoza, ni mucho menos, porque tampoco podría, ojalá, pero no. Digo, vamos a tomar Spinoza para un recorte que hace Spinoza sobre las emociones, ¿sí? Spinoza dice que las emociones, nos dice, hay que pensarlas como el aumento o la disminución del poder de un cuerpo. Yo creo que acá tenemos un eje central para pensar las emociones, ¿sí? Una idea que es nodal para pensar las emociones, pensarlas como aumento o disminución del poder de un cuerpo, ¿no? Digo que es una idea que tomada, ¿no? que si la vamos pensando, si la ponemos a trabajar, nos permite ubicar por qué hay algo de semejante interés, ¿tá? Por qué
bueno, no les voy a abrumar con números, pero los pueden buscar, ¿sí? Los millones que se manejan por año en venta de textos sobre emociones en este momento, los cursos que se venden por año sobre emociones en este momento, ¿tá? Los enlatados que circulan sobre emociones y que entran no solo a las escuelas, a las empresas, a las instituciones, a los organismos. Digo, ¿por qué hay tanto interés? ¿Tá? Hay tanto interés en gobernar las emociones, ¿tá? En regularlas, ¿no? Digo, esta palabra que se usa tanto en relación a las emociones y que escuchamos tanto últimamente, están desreguladas, ¿no? Digo, que hay algo que está funcionando mal y que hay que ordenarlo. Bueno, hay algo que tiene que ver allí justamente con el poder, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con ese interés entonces de ordenar algo ahí. Y otro texto que vamos a tomar, así también tan chiquitito como esto que acabamos de ver, pero que lo quiero relacionar y lo quiero poner a jugar acá, es el que tiene que ver con emociones y lenguaje en educación y política, que es un texto de Humberto, siempre me sale mal, Maturana, siempre digo Maturana, de Humberto Maturana. Y él lo que nos dice es que las emociones también, dice, son disposiciones corporales, ¿no? Disposiciones corporales. Digo, ahí tenemos que empezar a pensar fuertemente esa relación entre el cuerpo y la emoción. Son emociones corporales, disposiciones corporales, ¿no? Dinámicas, o sea, que están en permanente cambio, ¿sí? No se estacionan, ¿sí? No hay estados, no hay tal cosa como estados emocionales. ¿Tá? Digo, las emociones son absolutamente dinámicas. Y dice, definen dominios de acción en las que nos movemos. ¿Ah? O sea, las emociones van a definir ciertos circuitos, ciertos dominios, ¿no? En el cual vamos a producir determinadas acciones. Entonces, él dice que cuando cambiamos de emoción, lo que cambiamos es el dominio de acción. ¿Ah? Digo, pasamos a otro dominio de acción. Y la otra cuestión que dice Maturana, que es sumamente interesante, y es que dice que lo racional viene después, viene a posteriori, viene a justificar, ¿no? Viene a justificar nuestra elección, que es siempre emocional. Él dice que todo sistema racional se funda en premisas o nociones, ¿tá? Que son fundamentales, ¿tá? Y que uno acepta como puntos de partida. O sea, esos puntos de partida, esa idea que yo digo, yo quiero, a mí me importa más el individuo que el grupo, a mí me importa más la comunidad que lo individual, ¿sí? Bueno, esas ideas son primero, ¿no? Ahí arraigan emocionalmente. Y después todo el sistema conceptual, todo el sistema de ideas, todo el sistema coherente se arma a partir del lenguaje para sostener esa idea, esa emoción, ¿tá? Eso, o esa idea primera, ¿no? Que aparece a partir de la emoción. O sea, claramente, digo, y esto lo dice Maturana con toda claridad, pero en realidad si van a buscar en los textos más, incluso en los que tienen un corte más biologicista y más conductista que circulan últimamente, en todos estos, la idea que aparece no es contraria a esto, no está tan explícito, ¿sí? No es tan claro, ¿tá? Pero no contradicen ninguno de estos principios, ¿no? Entonces, la adherencia, lo significativo acá es que la adherencia a una idea, primero, digo, en un primer momento no es racional, es emocional. La adherencia a una idea es emocional. El sistema racional y la coherencia viene después, ¿tá? Todo lo argumental, todo lo racional se constituye ahí, ¿no? Se va operacionalizando en torno de esa idea justamente ¿para qué? Para defender nuestras conductas. Porque recuerden que lo que dijimos es que ahí la emoción lo que define es un dominio de acción, o sea, un dominio de producción, de movimiento. Entonces yo tengo que defender mi conducta. ¿Por qué hice lo que hice?
¿tá? O sea, ese movimiento producido por la emoción, después tengo que justificarlo racionalmente. Todo el sistema racional, toda la teorización y toda la conceptualización viene a sostener después esto. A ver, esperen que me ordeno. Entonces, decíamos al principio, cuando empezamos a hablar ahí de Spinoza, que definía ahí las emociones como aumento o disminución del poder de un cuerpo, ¿no? Y lo que estábamos diciendo ahora entonces es que ese aumento o disminución del poder se asocia con una idea. Hay una idea. Y que además después de esto hay una acción. O sea, tenemos tres elementos, ¿sí? Tenemos aquello que tiene que ver con el cuerpo, o sea, ahí aparece esa disminución de la energía en el cuerpo, ¿sí? Energía en el cuerpo. Después aparece la idea a la que está asociada esa energía. ¿Tá? Y por último tenemos el otro elemento que es el de la acción, el de la producción de ahí un acto. ¿Tá? Ahora, en esta relación, que es una relación sumamente compleja, no es lineal, ¿tá? Es una relación que tiene elementos culturales, o sea, está atravesada culturalmente. Las significaciones, a ver, la relación entre esas ideas y esa energía que aumenta o disminuye en el cuerpo, ¿sí? Está atravesada culturalmente. ¿Tá? Digo, aquello que nos causa temor o que nos causa asco o que nos causa miedo tiene un atravesamiento cultural. Y también tiene que ver con una experiencia singular, propia de cada uno. ¿Tá? O sea, entonces, hay elementos que son culturales, hay elementos que son comunitarios, hay elementos que son históricos y hay otros elementos que son propiamente singulares de cada uno y de cada una. Y esos no los conocemos. Los desconocemos absolutamente. O sea, ¿qué es lo que a mí me causa enojo? No es lo mismo que lo que le causa a ella o a él. ¿Tá? Digo, a ver, el enojo no tiene en sí mismo, no es inherente a una idea. Una idea no tiene una relación directa con el enojo o con el asco o con el miedo. ¿Tá? Lo que causa miedo a cada uno y cada una es absolutamente singular, aunque las significaciones estén atravesadas cultural, social, ¿no? Y en relación a una época. Esto entonces nos pone frente a una situación bien compleja como docentes, porque no hay manuales para decir si está bueno que un niño esté enojado o no. No hay manuales para decir si debe tener miedo o no debe tener miedo. ¿Tá? No hay manuales para decir si le debe causar asco o no le debe causar asco. ¿Tá? Entonces, eso tiene que ver con su historia, con su experiencia y por supuesto que, bueno, esto no lo dije, pero va de suyo, ¿no? Digo, las emociones tienen una función que es de preservación. ¿Tá? Digo, ustedes habrán leído ya muchas veces esto de que hay emociones positivas y negativas, creo, positivas y negativas. Las emociones y las emociones básicas, digo, en todos los textos coinciden, hay tres emociones básicas y las tres emociones básicas son la ira, el enojo, el asco y el miedo, o la ira y el miedo. O sea, son emociones que en verdad son de las que se llaman negativas, porque negativas en el sentido de que no producen placer, pero son aquellas que más tienden a la autoconservación. ¿Tá? Justamente son las que nos protegen más que ninguna otra. ¿Tá? Digo, por eso son en todos los libros, digo, y en eso hay absolutamente consenso, son consideradas como aquellas que son, ¿no? Primarias, centrales, las tres emociones. Bien. Entonces, siguiendo con esto, decíamos, entonces registramos algo, ¿sí? Registramos algo que puede ser miedo, temor, asco, ¿sí? Y accionamos en consecuencia, ¿no? Te digo, registramos algo,
cada uno tiene un registro, ¿sí? En general no es algo que podamos a veces muchas veces no lo podemos poner en palabras, ¿sí? No podemos, ¿no? Digo, ¿cuántas veces nos ha pasado decir, bueno, me dio miedito, no me gustó, me dio cosita, no me resultó agradable, ¿no? Bueno, hay algo que nos produce ahí cierto temor, cierto recelo o angustia y no sabemos por qué, o miedo, o tristeza, nos produce algo que nos produce tristeza, y eso provoca una acción. Provoca una acción que no es siempre la misma, que no es siempre la misma ni quiere decir que frente a tal emoción siempre ocurra tal cosa o tal otra, ¿no? Digo, esto la acción no es inherente a la emoción, ¿no? Uno puede decir lo que pasa más generalmente. Lo que pasa más generalmente es que si siento miedo, huyo, ¿tá? Digo, pero también puede ser que siento miedo y me acerco a aquello que me provoca miedo. Digo, eso ocurre y sabemos que pasa, ¿tá? Entonces, no quiere decir que no hay una relación directa, no hay una relación que esté establecida, la acción no es inherente a la emoción, ¿no? Esto también tiene un carácter que es singular. Y entonces, ¿no? Ahora, ahora vamos a pensar entonces en la acción educativa. Digo, bueno, justamente lo que acá queremos ver es que la intervención educativa no puede desencadenarse directamente a partir del registro o de la lectura de una emoción. Es decir, no es que yo puedo ante el enojo, no sé, decirle que respire y que se meta para adentro y que después salga de ese para adentro con una sonrisa porque no corresponde, no está bueno estar enojado. Digo, no sabemos si está bueno o no está bueno estar enojado en tanto y en cuanto no sepamos cuál es la idea, ¿no? Cuál es lo que está provocando ese enojo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, digo, no hay una cuestión acá de que, bueno, hay algunas emociones que hay que modificar sí o sí, ¿no? Hasta tanto no hayamos podido desentrañar, leer, interpretar, ¿no? Ese enojo, esa tristeza, esa, no sé, lo que fuere que estamos ahí registrando, ¿no? Sobre todo cuando me refiero a esto, tristeza, enojo y miedo, ¿no? ¿Qué es lo que lo está provocando? Entonces, la acción educativa tiene que ver centralmente con la lectura. Tiene que ver centralmente con la interpretación, ¿no? De eso que está pasando y que tenemos que empezar a escuchar, ¿no? Y que, de hecho, esto es lo que en las escuelas las docentes y los docentes realizan, que es interpretar eso a partir del conocimiento que tenemos, de lo que sabemos de esa niña o de ese niño, y no a partir de lo que dice un manual. Digo, y las acciones educativas se desprenden de ese conocimiento, son situadas, ¿no? Tienen que ver con esa escena, con ese momento, y muchas veces ni siquiera están anticipadas por los propios o por las propias docentes. Digo, acá voy a entrar en una situación, en un recortecito muy, muy chiquitito. Nada, vamos a ponerle cualquier nombre, Celeste, ¿sí? Celeste está triste o enojada o asustada, ¿sí? Su maestra no sabe qué le pasa, pero sabe que le pasa algo. Viene hace días leyendo, ¿no? en ese rostro, en esa expresión, algo que no está funcionando bien, algo que tiene que ver con esto, con miedo, con enojo, con tristeza. Lo que ocurre en la sala, en el aula, es una situación absolutamente fortuita, que no viene al caso narrar, que no es anecdótica, ¿no? Pero ocurre algo
y la maestra en ese momento canta, ¿sí? O tararea, ¿sí? Esa canción que dice que si usted tiene muchas ganas de gritar, ¿tá? Si usted tiene muchas ganas de gritar, entonces dice, y si usted tiene una razón, dice ella, aunque haya oposición, no se quede con las ganas de gritar, ¿no? La maestra canta la canción así, cortita, de esta manera. Y uno de los nenes, ¿tá? Que está en el grupo le dice, no, señor, es si no hay oposición, ¿no? Le dice, corrige, no, señor, es si no hay oposición. Bueno, a partir de ahí, en este momento, se abre en el grupo un trabajo que, uno podría decir, bueno, obvio que no está en ningún manual de educación emocional, pero es una clase magistral de educación emocional, ¿tá? En donde la docente empieza a poner esto en términos de pregunta. Bueno, siempre hay que pedir permiso para gritar, ¿tá? En todo momento, ¿no? Nunca se puede gritar. ¿Y quién se opone? ¿No? Digo, a ver, ¿por qué alguien se opondría? ¿En qué situación? ¿No? Es lo mismo. Digo, podemos pensar situaciones en las que haya oposición y sin embargo quien quiere gritar tiene una razón, ¿no? Tiene una razón. Lo que es necesario acallar esa razón, es bueno acallar esa razón, ¿tá? Digo, hay que silenciar esa razón, ¿no? Digo, a ver, empieza a darse en el grupo, no con estos términos, por supuesto que estoy diciéndolo yo, pero los chicos empiezan a hablar de si hay que ponerse de acuerdo o no, si siempre hay que pedir permiso para gritar, si nunca se puede gritar sin permiso, ¿tá? Que quién se puede oponer o quién no, y en qué momento estaría bien o qué está mal, y qué pasa, ¿no? Y los chicos empiezan a decir cosas que, bueno, la maestra me decía, en un momento sentí que, estaban diciendo, sabían tanto más que yo de todo esto, ¿no? En un momento, porque uno de los chicos dice, levanta la mano y dice, señor, ¿y si me quieren tapar la boca? ¿No? A ver, que es una pregunta que produce... corre frío, ¿no? Cuando uno escucha esta pregunta. A ver, acá lo que tenemos es si quieren, a mí no me suena del todo bien llamarle clase de educación emocional, ¿no? Creo que no hay clases de educación emocional. Creo que lo que llamamos educación emocional está presente en cada momento, en cada minuto, en cada segundo, ¿no? Que estamos con niños y niñas en la escuela. Que la educación emocional acá lo primero que ocurre es la posibilidad de la lectura del rostro humano, ¿no? Es decir, hay alguien que puede leer el rostro humano, ¿tá? Hay una docente, las docentes, los docentes, estamos todo el día leyendo rostros, ¿no? Los rostros de los niños, ahí interpretándolos, ¿no? Ahí hay un enorme trabajo de interpretación. Eso es educación emocional en clave de prácticas inclusivas. Abrir la pregunta, ¿tá? Porque obvio que la docente no está diciendo cada uno grite cuando quiere, si ustedes tienen ganas de gritar, griten, ¿no? Hagan lo que se les ocurra, siempre hay que gritar, no, nada de todo eso, ¿no? Empiezan a trabajar acerca de esto, ¿qué querría decir tener una razón? ¿No? ¿Cuál podría ser una razón? Yo no les voy a dar la lista de las cosas que los chicos dijeron, de cuáles podrían ser razones para gritar sin permiso, desde cosas como, porque entró un murciélago y entonces no tengo tiempo de pedir permiso, ¿no? Bueno, hasta otras cosas que, son mucho más complejas, más dolorosas, ¿no? Y que empiezan ahí como a circular o bajo la forma a veces de pregunta, ¿tá? Ahí empieza a abrirse para estos niños y para estas niñas la posibilidad de
ser escuchados, ¿tá? De ser escuchados, digo. Entonces tenemos, por un lado, la lectura del rostro del otro, ¿no? Como primer trabajo ahí, ¿no? de las prácticas de enseñanza, ¿no? Esa posibilidad de leer ahí al niño. Y la otra, la posibilidad de la escucha, ¿no? Digo, ahí tenemos otra de las estrategias centrales, ¿no? Del trabajo central, de aquello que tenemos que aprender para poder pensar en términos de educación emocional. Bien. La pregunta entonces acá sería, ¿quién decide, ¿no? Cuando una niña o cuando un niño, ¿no? pueden o deben gritar aún con la oposición del adulto, ¿no? De un adulto o de una adulta, digo. ¿Cuándo? ¿Y cómo enseñamos esto a los niños, ¿no? Y a las niñas? ¿Cómo les enseñamos, ¿no? Es decir, ¿quién va a decidir, ¿no? Y con qué criterios vamos a decidir qué es lo bueno para ese niño o para esa niña? Porque no es lo que es lo bueno en general, es qué es bueno para esa... Por eso dije, de lo que vamos a hablar tiene que ver con una perspectiva que es una perspectiva de las humanidades, no es una perspectiva biologicista ni conductista, porque entonces podemos universalizar. Acá no podemos universalizar, tenemos que pensar en sujetos situados, en momentos, en situaciones, en experiencias, en conocimientos, docentes, escuelas, grupos, ¿tá? Y eso solo lo sabe cada docente en relación a su propio grupo. Entonces, ¿quién puede decidir y con qué criterios, ¿no? ¿Qué es lo bueno para ese niño o para esa niña? ¿Quién puede decidir cuándo puede o no puede gritar, ¿no? Porque de qué manera, ¿cómo conoceríamos, de qué manera podríamos tener acceso a la idea que esta niña asocia, ¿sí? a su silencio, a su tristeza, ¿no? a su miedo? ¿Tá? ¿Cómo podemos acceder a esa idea para conocer la necesidad o no de pegar un grito, ¿no? Entonces, creo que hay algo que ha venido pasando en términos de la educación emocional y que es como estigmatizar algunas conductas, ¿no? Es decir, bueno, gritar está mal, enojarse está mal, ¿no? Hasta estar triste está mal, ¿no? Casi como que tenemos la obligación de ser felices, ¿no? Hay un texto que bastante nuevo Ay, se me fue el nombre. Eva, ahí está. ¿Cómo es? Sí, y Luz. Bueno, de Eva y Luz, que se llama Happycracia, ¿no? Es decir, la tiranía de la felicidad, ¿no? Ahí como tenemos que ser felices a toda costa, ¿no? Hay que mostrarse felices. Parece que estar triste fuera una enfermedad, ¿no? Que no podemos mostrarnos tristes, mostrarnos preocupados, ¿no? Hay que estar siempre sonrientes, espléndidos, espléndidas. Hay que estar bien. Bueno, entonces, hay algo de esto, ¿no? Ahí que, esta cuestión de la regulación, ¿no? La regulación de las emociones, ¿no? Esta idea de que pueden estar desreguladas, ¿no? ¿Quién decide cuándo está regulada y cuándo no? ¿No? ¿Quién lo decide? Hay muchas de las actividades que se están proponiendo que a mí personalmente, y asumo que es una cuestión personal, me preocupan muchísimo y que tienen que ver con resolver cuestiones, ¿no? con técnicas que tienen que ver con lo introspectivo, volverse hacia adentro, ¿no? Es decir, con respuestas y soluciones que son individualistas, ¿no? Es decir, se resuelven al interior de cada uno debe resolverlo por sí mismo, ¿no? Asociado a esa idea que es la de la autonomía, ¿no? Que pareciera que quiere decir hacer las cosas solo. ¿Desde cuándo la autonomía es hacer las cosas
solo o sola. ¿Quién puede hacer todo solo o sola, ¿no? La autonomía tiene que ver con saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer y saber a quién le puedo pedir ayuda cuando no puedo, ¿no? Eso es la autonomía. La autonomía no tiene que ver con arreglárselas, ¿no? Entonces, digo, hay ahí ciertas estrategias de regulación emocional, ¿tá? Que lo que están haciendo es, me parece a mí, digo, poner en riesgo justamente esas capacidades adaptativas de los sujetos en formación, ¿no? Por eso, y ahí vuelvo al principio, cuando dije, bueno, hay 3 emociones que son básicas, que son, ¿sí?, la tristeza, el miedo y el enojo, y son básicas porque tienen que ver con la supervivencia, ¿sí? Tienen que ver con el cuidado de sí, con el cuidado del otro, ¿no? Tienen que ver justamente con poder preservarnos, ¿no? Preservar la vida. Entonces, tenemos que ser altamente cuidadosas, altamente cuidadosos cuando pensar en términos de regulación quiere decir suprimir, ¿tá? Y reemplazar por aquella emoción que consideramos positiva. Positiva porque produce placer, ¿tá? No todo lo que produce placer es bueno, ¿tá? No todo lo que produce placer es bueno y, bueno, cualquiera que tenga alguna relación o espacios de trabajar con consumos problemáticos, digo, sabemos perfectamente, ¿no?, que, bueno, sí, hay cosas que producen placer y son altamente dañinas. Entonces, y también consumir emociones que producen placer, digo, en algún punto puede terminar siendo dañino en este sentido, ¿sí? Digo, de quitarnos la posibilidad de, bueno, de perder esas posibilidades que tenemos de reconocer qué es lo que no funciona, ¿no? Eso que yo dije al principio y que todas en algún momento hemos sentido, eso me da miedito, ¿no? Digo así en chiquito, porque me da cosita, ¿no? No me gusta mucho, ¿no? Eso, bueno, que tiene que ver con un saber que es necesario reconocerlo, ¿no? En una misma. Tenemos que poder reconocerlo, tenemos que poder darle un lugar. Y como docentes, darle lugar a eso también ahí en los niños, ¿está? Entonces, bueno, hay veces que hay que escucharla a Celeste, ¿tá? Cuando Celeste estaba triste o estaba enojada, creo que ahí los niños, las niñas con las emociones son formas de narración, son formas que tienen de narrar, ¿tá? Son formas que tienen de relatar, ¿no? De hacer ahí una narración, de contarnos algo, ¿no? El tema es que haya ahí alguien que sepa entender, escuchar esa narración, ¿tá? Que pueda interpretar ese gesto, que pueda interpretar esa mirada, que pueda interpretar esa emoción, si quieren, ¿no? Justamente en términos narrativos, y no en términos de una conducta buena o mala, ¿no? A regular socialmente porque corresponde o no corresponde. Yo no les voy a contar ahora la historia de Celeste, ¿tá? Para nada, pero sí me parece importante ubicar que si la maestra no hubiera leído ese rostro, Celeste hubiera seguido estando en una grave situación, en una situación de mucho riesgo, ¿tá? Y que fue realmente porque la docente pudo leerla, escucharla y decirle que si uno tiene una razón puede gritar, ¿tá? Que Celeste pudo abrir su boquita y hablar y decirnos lo que le pasaba. Rafael Gagliano tiene un texto muy hermoso que se llama Educación Emocional, ¿no? Y él dice, bueno, que en realidad
alfabetización emocional, ¿sí? No puede pasar nunca por acá, por los emojis, ¿tá? Digo, nunca puede pasar por ahí. Digo, a veces encontramos esas actividades donde, ¿no?, se asocia la cara linda con la palabra, no, la carita sonriente con la palabra alegría, la carita triste con la palabra tristeza, o si tiene con enojo, qué sé yo. Bueno, todo eso que lo habremos visto en todos los cuadernillos que hay circulando, ¿tá? Que está todo muy bien, todo muy lindo, pero bueno, no funciona así. Digo, la educación emocional o la alfabetización, ¿no?, emocional pasa por la lectura del rostro del otro humano, ¿tá? Pasa por la lectura del rostro del otro humano. Y bueno, ahí es donde tenemos que poder detenernos a escuchar, y no hay cuadernillo de educación emocional que venga a nuestra ayuda en ese lugar, ¿tá? A ver, entonces, y ahora sí voy a preguntar la hora. Porque a ver cuánto puedo. 18:53. 10, 15. ¿Sí? Está. Bien. A ver, por acá estaríamos más o menos, ¿sí? Igual, a ver, yo tengo como 3 recortecitos, que si podemos hacer uno, hacemos uno, si 2, 2, y si 3, 3. Y nada, y si quieren ir como diciendo algo, pueden. Yo no me voy a enojar. Voy a respirar, así no menos. Sí, dale. Perdón, vuelvo, bueno. No, te escuchamos perfecto, Sí, te escuchamos, se escucha bien. Que en relación al llanto, lo que vi que sucede mucho, y bueno, decía, bueno, sí, como que, aunque es mucha ESI y tratamos de hacer mucho trabajo, que a las nenas siempre les preguntan qué les pasa, y a los varones no. A los varones como que rápido les quieren cortar, como no les dicen los nenes no lloran, o sea, como que ya no caen en esa, pero me doy cuenta de que sigue habiendo una diferenciación donde a las nenas las comprendemos y como que hay un bagaje de comprensión, y en los varones no, bueno, ya se te va a pasar. O si se golpean, que les dicen, no pasa nada. Pero para ese niño es todo un acontecimiento lo que está sintiendo. ¿Tu nombre? Natalia. Natalia. A ver, Natalia, me parece que, a ver, dijiste un montón de cosas que, a ver, no sé si voy a poder tomarlas todas, pero, porque por ahí ni me voy a acordar, pero en principio, vos decís, bueno, esto que queremos de alguna manera acallar, ¿sí?, el grito o el llanto, ¿tá?, o el grito o el llanto, tiene que ver con lo que a mí me provoca. Y claro que es así, ¿tá? Claro que es así. Yo prefiero que todos los niñitos con los que estoy acá, ¿sí?, estén sonrientes. Claro que quiero que estén sonrientes, ¿tá?, y que estén felices y que estén contentos, ¿tá? Pero sabemos que eso no ocurre de esa manera. Gente, eso no funciona así. De un grupo de 20 chicos, ¿sí?, en una tarde o en una mañana, al menos 5 lloraron durante ese, al menos, ¿sí? Pospandemia podemos 10, 15, igual se invierte el número, ¿está? Es así. Pero porque forma parte de la vida. ¿Por qué los niños lloran tanto y los adultos y las adultas no? Porque aprendimos a regularlo. ¿Por qué es eso? ¿Cuántas veces tenemos ganas de llorar, no? ¿Cuántas veces decimos, le hubiera partido no sé qué por la cabeza, ¿no? Es decir, digo, pero hemos atravesado situaciones que han hecho que, bueno, regulemos. Creo que nosotros, quizás en exceso, ¿tá? Digo,
hemos sido por lo menos yo, ni que hablar, ¿tá? Acá hay mucha gente muchísimo más joven que yo, pero yo ni que hablar, hemos sido silenciadas, ¿tá? Hemos sido silenciadas. Entonces, a mí me parece, a ver, ¿qué es esto? Y hemos sido silenciadas y los hombres también han sido, digo esto porque vos decís las nenas y los nenes, los varones también han sido silenciados, ¿no? Les hemos prohibido que lloraran, ¿no? Les hemos dicho que eso no lo tenían que hacer. Entonces, ahora, quienes somos en este momento maestras, maestros, docentes, hemos sido atravesados por eso. No lo podemos sacar. No es que del día a la mañana digo yo, listo, ahora soy feminista combatiente y ya está. Digo, no funciona así. ¿Tá? La verdad es que no funciona de esa manera. Eso nos sigue atravesando, nos sigue atravesando. Y el llanto de un niño nos provoca incomodidad, porque remite ahí a algo que no funciona. Y todo aquello que no funciona es perturbador. Todo aquello que no funciona nos interpela. Todo el tiempo nos interpela. Pero ¿sabés por qué nos interpela? Porque tiene que ver conmigo. Porque yo tengo algo que ver con ese llanto. No es que yo lo hice, que yo tengo algo que ver, no quiere decir yo lo hice llorar, ¿eh? Digo, no estoy diciendo eso. Pero yo tengo que ver con eso. Quiere decir, eso me concierne. Yo tengo que hacer algo con eso. Entonces, me compromete de otra manera. Mi compromiso subjetivo, profesional, como docente, como maestra, como ser humano frente a otro en desarrollo, queda comprometido de otro modo. Sí. Natalia. En relación al llanto, tal vez en este momento que yo estoy en nivel inicial, me parece también que más allá de visibilizar la emoción, que muchas veces es un nivel en donde está muy visibilizado y como que hay registro de esto, me parece que también lo que falta mucho es darle estatuto de verdad. Como que esa emoción muchas veces no se considera como válida, como un poco, bueno, es capricho, todo llanto es capricho, toda emoción tiene que ver con algo que está como con máscara, como que hay algo ahí que no tiene la intensidad o la realidad que la emoción manifiesta y es descartado, ¿no? O es otra cosa, o no se le da eso. Para mí es estatuto de verdad, de cómo registrar que esa emoción es válida para ese niño, más allá de que puedas llevar en 3 días seguidos en la misma situación o frente a cuestiones que al ser repetitivas terminan instalándose como, bueno, es un mecanismo que está utilizando desde la manipulación, ¿no? Como que la emoción se genera con el objetivo de manipular al adulto. Estas cosas como que me vinieron a la mente. Y esto que vos decís, ¿no? El dar lugar. Que el dar lugar tiene que ver con esto que decíamos antes, poder escuchar ahí a ese otro, es decir, que ese llanto, ¿no? Esto es decir, ay, mira si vas a llorar porque se te rompió el lápiz, si es una pavada, si nada, mira si ahora le sacamos punta acá donde está roto y tenés 2 lápices, ¿no? Es decir, claro, es decir, a ver, por eso digo, gente, yo no sé por qué a ese niño la tristeza en relación a la rotura de ese lápiz, ¿a dónde va a parar? ¿Qué es lo que...? ¿no? Si no lo puedo escuchar, es no dar la palabra ahí al otro, ¿no? Que me parece que ahí lo que pasa en esta situación que yo les narraba con Celeste es que le doy la palabra a esa niña, le doy la palabra a ese niño, ¿no? Y ahí, ¿qué es esto que vos decís? Eso que le está pasando empieza a tener un estatuto de verdad. Que es eso que vos decís, tiene estatuto de verdad. No es algo superficial que hay que, bueno, regularlo. Vamos, ¿viste? Como un termostato. Como si les pusiéramos a los niños termostatos, a todos, tuc, 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 tuc. Si sube mucho, se baja, ¿no? Y entonces, es eso, dar lugar, es dar estatuto de verdad. Es una emoción, pero que lo que trata es de codificar lo que le sucede, que podría ser manifestado mediante el lenguaje, pero no tiene otra forma de manifestarlo, ¿no? Entonces, también a veces, aunque tengan lenguaje,
los niños comunican lo que les sucede porque no lo pueden poner en palabras o por lo que, digamos, las cuestiones que se generen ahí por no ponerlo en palabras, es a través de la emoción. Entonces, como también estatuto de verdad y estatuto de lenguaje, de palabra, ¿no? Aunque sea un grito. Por eso yo decía decía narración, ¿no? Porque es esto, ahí hay un relato. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es tu nombre? Decime. Celeste. Ah, bueno, Celeste. Celeste, para que haya ahí, para que haya relato, tiene que haber alguien que lo escuche. No es que hay relato per se. Hay relato si alguien lo está escuchando. Si no hay quien lo escuche, no hay relato. Hay puro llanto, hay capricho. Porque el punto es ahí, que esto que decimos, bueno, es la lectura, ¿no? Ahí del otro humano. Esa lectura lo instituye ese niño, esa niña en un lugar y no en otro. Lo ubica, lo hace en ese lugar. ¿Ah? Lo ubica en ese lugar. Pero esto pasa todo el tiempo, permanentemente. Miren, yo el otro día estaba en la cola se me había descompuesto ¿cómo se llama? El home banking. Entonces, nada, hay que hacer ahí, esperar que te atiendan personalmente, qué sé yo, no se puede hacer con la máquina, hay que ver lo que pasó, que el blanqueo, que no sé cuánto. Entonces estaba aburrida en la cola. Acá había una nenita, una nenita que tendría unos 2 años, 1 año y medio, 2 años, con una mamá, cochecito. Yo estaba aburrida, la nena estaba con galletitas y le digo, ¿me das una galletita? Le dije, ay, qué rico, ¿me das una galletita? La nena agarró las galletitas y las abrazó así. Cuando la nena hace eso, dije, uy, claro, que cosa tan intrusiva la mía, de golpe y porrazo, yo estaba aburrida y empecé a divertirme hablando con la nena. Y me le fui así a decirle algo, una desconocida que le quiere sacar sus galletitas. Claro, la otra se agarró de las galletitas. La mamá, ¿qué hace? ¿Qué le dice? Ay, tenés que compartir, no seas así. Mira, pobre, ella no tiene ninguna. Entonces terminó, era desopilante la escena, porque la mamá diciendo eso y yo diciéndole, no, ella tiene razón, porque ella me dice que no, y yo en un momento hasta terminé. Bueno, cuando uno dice que no es no, le dije a la madre, ¿no? Ya estaba como enojándome. Digo, pero es esto, tendemos a hacer eso con los niños, con las niñas, todo el tiempo, a desestimar eso, ¿no? Y a bajar estas cuestiones teóricas y conceptuales. Hay que compartir, hay que convidar, ¿no? Es decir, es esto, estas cosas que les decimos y tac, no importa si quien te pide es una desconocida que irrumpe sin que vos la hayas ni siquiera mirado, ¿tá? Que te pide una galletita sin tener hambre, sin necesitarla, solo porque está aburrida en la cola del banco. Y vos le tenés que dar la galletita y tenés que decir, pobre. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Tá? ¿Qué estamos haciendo ahí? Digo, me parece que, ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto que ustedes están diciendo? Que es el lugar, como decía recién Natalia, en relación al llanto, esto que decís vos, bueno, escuchar al otro, darle estatuto de verdad, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo lo escuchamos? ¿Qué le respondemos? ¿Tá? No es que, bueno, no se llora, no sé, ¿no? O no es un momento para reírse, no es un momento para llorar, o esto es una pavada. ¿Qué es esto? No poder ubicar ahí la perspectiva del otro, porque por supuesto que yo ya sé, ¿no? Yo siempre digo, bueno, a ver, pensá, si esto que te pasa dentro de 10 años va a ser algo que vos vas a poder contarle a tus nietos o a tus sobrinos y te vas a reír, no pasa nada, ¿no? Digo, a veces, pero en el momento hay que pasarlo. Eso no quiere decir que en el momento no haya que pasarlo, ¿tá? Y que el otro ahí tenga una situación realmente, a ver, que lo desborde la emoción del enojo, de la ira, de la tristeza, de lo que fuera. Bueno, pero hay que dar lugar a eso. Digo, dar lugar no quiere decir regular, ¿no? Que me parece que eso tenemos que repensarlo. ¿Qué quiere decir dar lugar, ¿no? ¿Qué es esto que ustedes dicen? Preguntar, escuchar,
responder, darle estatuto de verdad, ¿no? Es esto, no, darle lugar, ¿no? Que no es una cuestión de bajar y subirle el volumen a la emoción para que sea más o menos molesta, ¿tá? Porque es verdad, gente, lo que están diciendo nos perturba, ¿no? Nos perturba porque nos interpela. No, la respuesta de un niño nos interpela, la respuesta de una niña nos interpela todo el tiempo. ¿Tá? Bueno, nada, era esto que estaba diciendo recién acá, que es tal cual lo que ustedes fueron diciendo. ¿Tá? Antes de intervenir para regularla, ya somos capaces de escuchar qué nos dicen esas emociones, qué nos están diciendo, ¿no? En qué narración están inscripta, en qué historia, en qué experiencia está inscripta esa emoción. ¿Tá? Oye, y por ahí, si quieren, ¿tengo un minutito más? ¿Sí? Digo, acá yo fui tomando algunas emociones, ¿no? Vieron que hay listados y listados de emociones, ahora que listas y listas y listas, entonces bueno, fui agarrando de las listas algunas. Entonces, ahí la impotencia y la frustración de Camila. A ver, lo que yo quiero ubicar acá en relación a estas viñetas, aunque sea esta sola, no importa, es esto que recién decía, cómo esto nos interpela, cómo esto nos concierne, cómo tiene que ver con nosotros, cómo esa emoción no es del otro. Yo tengo algo que ver con esto. Tengo que ver, no quiere decir que soy culpable, sino que tengo ahí una responsabilidad, ¿no? Me concierne. Entonces, y además la necesidad imperiosa de que empecemos a poder pensar las emociones en términos sociales, en términos de encuentro con el otro, y no algo que le viene de adentro y nada más. ¿Tá? Ahí hay otros, ¿no? En términos de encuentros y desencuentros, ¿no? Esta Camila, lo que está... en realidad lo que ocurre es que, a ver, empiezo por el final, es que se levanta de donde está, va al escritorio donde estaba, al escritorio de su maestro, le habla, el maestro le dice que espere, le vuelve a pedir algo que tenía que ver con lo que estaban haciendo ahí en el pizarrón, que era suma y resta de fracciones de distinto denominador, le vuelve a pedir, el maestro dice que se siente, que espere, tercera vez le pide, el maestro dice, sentate, te dije, Camila, que te sientes y que esperes, espera un poquito, ahora te voy a atender. Camila agarra los lentes del maestro y los parte, que estaban en el escritorio. Nada, mal Camila, sanción, todo lo que quieran, eso no lo vamos a ubicar, no vamos a ir por ese lado. El punto es, tomemos ahí, esto es lo que digo, bueno, la emoción, la emoción tiene que ver con algo que ahí le toma el cuerpo, ¿no? La acción, ahí aparece partir los lentes, ¿tá? Y bueno, sí, pero el maestro no estaba muy de acuerdo. Yo no quiero hacer apología del delito, pero después me acusan de apología del delito. Pero bueno, a ver, yo lo que quiero ubicar ahí es cuando empezamos a hablar, bueno, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué quería Camila? No entendía. ¿Qué cosa no entendía? Lo que estaba pasando en el pizarrón. ¿Y qué era? Suma, resta de fracciones de distinto denominador. ¿Y por qué Camila no entendía? Porque Camila tiene una adecuación curricular. Y ese día no fue la maestra integradora. Y entonces, ¿qué tenía? No tenía nada para hacer. No tenía nada para hacer. Entonces, ¿qué era lo que estaba pidiendo? Algo para hacer. Entonces digo, a ver, no es que vamos a aplaudir a Camila, de verdad que no, no es eso, no es hagamos saltar todo por el aire, es ubiquemos las responsabilidades que tenemos de este acto, que no está bien romper los dientes de nadie, no está bien, pero ubiquemos la responsabilidad compartida que hay en esta situación. ¿Cómo esto me concierne? No es que Camila se levanta como loca y porque no la escucha el maestro ahí, porque no le dijo que se sentara, le partió los lentes. Hubo ahí un acto de violencia ya previo, cuando ella queda excluida de esa clase.
Hay un acto de exclusión previo a la rotura de los lentes. Digo, que no digo que lo justifica, ojo, vuelvo a decir, no estoy diciendo que eso justifica, pero necesito poner eso en serie, necesito ponerlo en una trama, necesito ponerlo en una historia, necesito ponerlo en contexto, necesito situarlo para pensar, en todo caso, ¿qué quiere decir entonces regular las emociones de Camila? ¿Qué quiere decir regular? ¿Es bancate que te echen de la clase, que no haya propuesta para vos? ¿Eso le tengo que decir? ¿Eso es lo que le tengo que explicar? Digo, ¿le tengo que decir que cuando ella está muy enojada se meta para adentro, respire y ahí salga con cara feliz y contenta? ¿Está? Bueno, esto. Pero... obvio, va del suyo, ¿sí? Pero esto es lo que digo, ojo, porque digo, ¿qué es lo que le estamos... Lo que más me preocupa, te digo sinceramente, no es la actividad. Lo que más me preocupa es qué le estoy enseñando a Camila y a todo el resto del grupo, ¿no? Cuando aparece ahí esta situación, que es que una niña queda fuera de la escena del aula, queda absolutamente no representada en lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Esa niña se queja de mala manera, como todos quieran, no de la mejor manera, digamos, ¿tá? Y lo que yo digo es que tiene un problema porque se desregula. Volvamos a pensar, no digo cómo hay que pensarlo, pero digo, por favor, volvamos a pensar esto. Demos vuelta y volvamos a pensar sobre esta situación. Hay que problematizarla. Ni siquiera digo que haya una solución rápida y que yo la sepa, no es que, bueno, miren, la solución sería que y lo que el maestro tiene que hacer es Pero por favor, volvamos a pensar. Y volvamos a pensar a todos estos niños que lloran, entonces, o que gritan, o que se enojan, o que se tiran al piso, o que lo que fuere. Volvamos a pensar, a ver qué pasa ahí. Hagamos una pregunta, incluyamos ahí, ¿no? Ubiquemos ahí una pregunta que nos permita, sí. Dale. Claro, ¿tu nombre cuál es? ¿Cómo? Ileán. Sí, Ileán. A mí me parece que esa situación que vos narrás es una situación archiconocida por todas y todos. A ver, yo no puedo resolver esa situación porque eso es una política de Estado, que necesitamos más personal, menos chicos, más maestras integradoras, más acompañamiento, más equipo de orientación escolar, etcétera, etcétera. Yo eso sabrás que no puedo hacer nada. Bien, ahora, lo que sí te puedo decir es que eso no es la culpa del niño. O sea, que eso no se resuelve regulando su conducta. Eso es el punto. Eso se resuelve, no sé, tendrás que pedir lo que pidas a quien sea, empezando por la directora, no sé. Pero no podemos resolver estos problemas que son estructurales a partir de regular conducta. Entonces, como no tenemos suficiente personal, como los chicos están mal porque hace 2 años que tenemos una pandemia y todo lo que quieras y el contexto y lo social y lo económico y todo lo que se te ocurra, ¿tá? Entonces regulamos la conducta de los niños. Eso es lo que digo, eso no puede pasar. Eso es lo que, ahí volvamos a pensar. Volvamos a pensar qué es lo que está pasando ahí, que no es el niñito que tiene y que entonces no tiene la adecuación correspondiente y que no tiene la maestra integradora. Eso no tiene que ver con él y eso no se resuelve amordazando niños, ni haciéndolos respirar, ¿tá? Ni que se metan adentro de su caparazón y que mediten. No se resuelve con eso, ¿tá? Bueno, es eso. ¿Qué piensan? Eso es todo por hoy. Si ustedes esperaban una respuesta, lo lamento mucho.
Bueno, gente, gracias y hasta la próxima. Chao.